Hoy seguimos con la serie del Espíritu Santo y Dios ponía en mi corazón hablarles de este tema que tiene que ver con la serie del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como hemos venido hablando, no es algo, sino es alguien, ¿ya? Y cuando nosotros empezamos a tener esa percepción de lo que es el Espíritu Santo, cómo actúa, qué hace y también, ¿por qué no decirlo?, qué no hace, qué es y también qué no es. Y como yo sé que la mayoría de aquí hemos nacido de nuevo, hemos aceptado al Señor, espero. Cuando una persona nace de nuevo, empieza a caminar un sendero, por no decir a caminar un camino, a caminar un sendero, y se entiende que ese sendero lo camina una persona regenerada, ¿ya? Regenerada es que ha nacido de nuevo, su espíritu ha sido regenerado, como que cuando a una persona usted ha visto ahora, hay varios puntos en los pueblos, en las ciudades, donde hay un aparato que se llama, que me cuesta siempre pronunciarlo, ¿cómo se llama ese que lo revive a uno? Desfibrilador, ¿sí? Vale, ese. Pues el Padre nos puso un desfibrilador que despertó nuestro ser espiritual. Y yo siempre he creído que cuando uno nace de nuevo, suceden dos cosas, ya pasan dos cosas. Un suceso que es el nuevo nacimiento, es algo que no se puede explicar, pero a partir de ahí empieza un proceso. Eso lo hemos hablado muchas veces. Ese no es el problema. El problema es que muchas veces nosotros no seguimos ese proceso y no caminamos en pos de la meta. Mire, la meta no es el cielo. Repito, la meta no es llegar al cielo. Según la Biblia, la meta no es llegar al cielo. La meta es llegar a ser como Cristo. Entonces, vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo número 2 y verso 14. Y antes de darle el título de esta clase número 6, si no estoy mal, de la serie del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Pablo hablando a la iglesia de Corinto: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Mas el hombre, dice esta versión, que realmente es la palabra, podríamos decir, original. Mas el hombre animal, aquí no hay ninguno, diga que no hay ninguno. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender aunque quisiera, porque se han de examinar espiritualmente. Entonces aquí Pablo está hablando de un tipo de persona que, diga conmigo, aquí no hay de esos. Amén. Esta persona del versículo 14 es el montón, ¿ya? Y nosotros no somos del montón. ¿O usted es del montón? ¿Usted es del montón? ¿Del que viene a calentar silla? No. Yo no quiero ser del montón. Y espero que usted tampoco. Hay un dicho que dice: ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Esos no somos nosotros. El hombre natural, en su estado normal, sin haber sido regenerado, está en un estado, según 1 Corintios 2:14, un estado básico que la Biblia lo llama un estado animal, un hombre animal, un hombre natural, que solamente vive
se reproduce y muere y se acabó. Pero el propósito de Dios en el espíritu es mucho mayor que el verso 14 que está ahí. Vayamos al verso 15, por favor. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces aquí en Corintios 2, versos 14 y 15, nos está hablando de dos tipos de hombres. Un hombre natural, entre paréntesis, animal, y el hombre espiritual. Y el título de la enseñanza de hoy, yo le he puesto el perfil del hombre espiritual. Nuestro modelo por excelencia de un hombre espiritual definitivamente es Jesús. Amén. Nuestro modelo a seguir como un hombre, como un verdadero hombre espiritual es el Señor Jesús, y Él es nuestro modelo a seguir para hombres y para mujeres. Y es que cuando yo le mencioné que una persona empieza un sendero, nosotros todos los hijos de Dios debemos de ir en pos de llegar a un perfil, a una estatura de un hombre espiritual. No salir de un hombre natural, un hombre básico, de cualidades básicas, de que tiene todo el mundo, que no se diferencia de todo, y llegar a alcanzar un nivel superior que solamente se logra a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo habla de un hombre espiritual. La pregunta es, ¿cómo es un hombre espiritual? ¿Cómo se distingue una persona, un hombre, una mujer espiritual? Me costó un poquito, pero yo quiero mencionar unos puntos que yo considero que un hombre espiritual tiene. Y vamos con el primero. En Juan capítulo 21, verso 17 y 18 dice así la palabra de Dios. Le dijo por tercera vez: hijo de Juan, ¿me quieres? Está hablando Jesús con Pedro. Pedro se entristeció porque la tercera vez que le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo. Diga conmigo: en verdad, en verdad. ¿Lo puede decir un poquito más fuerte? En verdad, en verdad. Jesús no dijo esto por quererlo decir, por querer repetir una palabra, sino lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es: vas a escuchar una verdad que es una verdad fundamental. Y por eso Jesús le dijo: en verdad te digo. Y aquí vemos la primera característica de un hombre espiritual. Cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Si atamos Juan 21 con lo que estábamos hablando, la cita de Corintios, podríamos interpretarlo de esta manera. Pedro, cuando tú eras un hombre natural, hacías lo que querías, andabas con quien querías, pensabas lo que querías y hacías lo que querías y cuando querías. Pero cuando seas un hombre espiritual no va a ser así. Porque ya vas a entrar a un nivel de dependencia, estoy parafraseando, en donde tú vas a extender tus manos
necesitando de otra persona. ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo. Entonces yo puedo ver aquí que el hombre espiritual, el perfil número 1 de un hombre espiritual es aquel que es dirigido por el Espíritu Santo. Cuando esa persona ya no se mueve por decisión propia, sino que se mueve por dirección del Espíritu Santo, entonces esa persona entra a un nivel superior, distinto a todo el mundo, porque todo el mundo es como Vicente, que va donde va toda la gente. Pero el hombre espiritual no es Vicente. El hombre espiritual va a donde el Espíritu le dice que vaya. Dice lo que el Espíritu dice que tiene que decir, cuándo lo tiene que decir. Entonces, número 1 es aquella persona que es dirigida. Yo hago una pregunta aquí, hermano. ¿Necesitamos nosotros como iglesia, como personas, empezar a ser dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque a veces hacemos lo que queremos. Pero hay una promesa. El hombre espiritual es aquel que se deja llevar, que antes de tomar una decisión se sienta, platica con la almohada, por decir una cosa, pero es que platica con el Señor. Señor, ¿será que está correcto esto? El hombre espiritual no tiene nada que ver con llevar muchos años. ¿Cuántos años lleva usted, hermano Felipe? 30 años. Entonces es un hombre espiritual. No necesariamente. Porque un hombre espiritual no tiene nada que ver con experiencia, mas sí con dependencia. Una persona puede llegar a ser una persona espiritual si se mete con el Señor desde que nace y se mete. Y sí que, claro, la experiencia cuenta, por supuesto. Pero nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser dirigidos por el Espíritu Santo y hacer que las personas nos vean como personas espirituales. ¿Estamos o no estamos? ¿No se ha dormido todavía? Siguiente perfil, Romanos 8:5. Romanos 8:5. Esta me gusta. Porque los que viven conforme a la carne, conforme al hombre natural, ponen la mente en las cosas de la carne. Su fuerza, su intensidad, su vida, todas sus fuerzas, toda su concentración está en las cosas de aquí de la tierra. Pero los que viven conforme al Espíritu, entiéndase el hombre espiritual, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cómo sé yo que estoy empezando a tener síntomas de un hombre espiritual? Cuando yo me levanto pensando, bueno, Señor, necesito hacer esto, Señor, ¿cómo crezco? ¿Qué leo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero crecer, yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Y su mente, a pesar de que pueda estar trabajando, hermanos, su cuerpo puede estar haciendo una actividad física, pero su mente ahí hablando con el Señor, porque constantemente está pensando en las cosas del cielo. El hombre espiritual empieza a tener esos síntomas de que solo cosas espirituales, empieza a pensar y busca en internet cosas espirituales, invierte su tiempo en cosas espirituales, en cosas que le edifiquen.
Escuchan música, por supuesto, espiritual. ¿Por qué? Porque hay un hambre, su pensamiento ya está sentado en las cosas de arriba, porque aquí dice la palabra de Dios. Los que viven conforme al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. La pregunta es, en todo el día, de lo que hacemos, hermanos. Así, pastor, yo tengo que trabajar. Sí, todos trabajamos, pero no, uno puede estar trabajando, pero pensando, hermanos, el Señor, hablando con el Señor, conectados. Puede parecer de loco, porque realmente esa es una locura. El evangelio es una locura para aquel que no lo entiende, pero para aquel que ha experimentado, hermanos, el toque del Espíritu Santo es algo que excepcional. Entonces, número 2 sería su mirada y confianza está arriba y su pensamiento. Número 3, esa está buena. 1 Corintios 3:1 y 3:2 dice así Pablo. Una vez más, así que yo, Pablo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales. No pude hablaros como a espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire qué tremendo. Os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque aún no podíais. Y yo no sé si pasó un tiempo y Pablo escribe, regresemos, por favor. Ni aún podéis ahora. Siguiente, por favor. Verso 3. Porque todavía sois carnales. Un síntoma de una persona carnal. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como, ¿qué dice? ¿Como qué? Está hablando de un hombre natural. Entonces, un hombre espiritual se va a caracterizar porque no es problemático. No anda en celos. No anda metiéndose en problemas. No anda no es problemático. La llenura del Espíritu Santo provoca en una persona que si antes esa persona era problemático, era solo problemas, el Espíritu va a llenar a esa persona de tal manera que le va a quitar lo problemático y lo va a hacer efectivo en el reino de los cielos. Y no se va a decir de él o de ella, yo Pablo te traje una comida, pero no, veo que aún estás peleando. Aquí nos muestra los síntomas de un hombre carnal. Si le damos la vuelta a la tortilla, ¿ya? De la arepa o de la ¿qué? O tortilla de patata. Entendemos que un hombre espiritual ya no anda así, sino que un hombre espiritual ya es mediador de paz. Ustedes están peleando, ¿qué está pasando? No, hombre, no se peleen, sí. Pierden su tiempo peleando. Perfil número 3 de un hombre espiritual, no es problemático. El siguiente me gusta, Mateo 16:21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Escuche bien, siga bien el contexto. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro, que le convenía ir a Jerusalén, que le convenía a sufrir, mire, y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y que lo mataran y resucitar al tercer día. Hago una pausa aquí. Jesús estaba explicándole a sus discípulos, miren mis discípulos, yo necesito ir a Jerusalén porque me van a azotar,
me van a juzgar y voy a morir. ¿Qué? Dijeron. Entonces saltó Pedro en el verso 22 y dijo, vino Pedro, mire qué educado Pedro, cogió a Jesús. Jesús, vení, te voy a hacer una pregunta. Se lo llevó aparte y tomándolo aparte comenzó a reprenderle. ¿Qué? Comenzó a reprenderle. Vamos a simular ese momento. Viene Pedro, Jesús, maestro, acompáñame un momento, acompáñame. Te quiero decir una cosa. Entonces los discípulos estaban todavía en shock cuando Jesús lo que les acaba de decir. Y Pedro viene y le dice, ¿cómo dices eso, Jesús? Lo estaba reprendiendo. O sea, el discípulo reprendiendo al maestro. ¿Cómo te imaginas tú que nosotros vamos a permitir que tú sufras? ¿Cómo se te imagina decirnos eso? Lo estaba reprendiendo. Entonces dice, Señor, ten compasión de ti. Mire cómo Pedro en su estado natural o en su estado de proceso a un hombre espiritual le estaba tratando de manipular el alma a Jesús. Señor, ten compasión de ti. En otras palabras, ¿cómo vas a tú sufrir? Piensa en ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23, la respuesta de Jesús. Escuchen. Entonces Jesús volviéndose dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? ¿Usted no cree que hubiera sido más correcto, por así decirlo, que Jesús le hubiera dicho, no Pedro, estás equivocado? Pero viene Jesús sabiendo que Pedro estaba siendo procesado, que Pedro era problemático, era un hombre como no tiene que ver con un hombre espiritual. Entonces viene Jesús y le dijo, aléjate, apártate de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Atando a lo que estamos viendo, Jesús le estaba diciendo, tú no estás pensando como un hombre espiritual, estás pensando como un hombre natural, como un hombre común. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera estado siendo procesado por el Señor Jesús en su alma? Le hubiera dicho, ay no, Señor, ¿cómo me dijiste? ¿Sabe por qué yo puse esta cita? Porque el que está lleno de Dios se vuelve inofendible. Ya no le ofende nada. Pastor, hermano, que están hablando de usted. No pasa nada. Ay, está hablando de mí. ¿Quién? Dígame, hermano, ¿quién? El hermano aquel. Ay, no. El hombre espiritual se vuelve inofendible. Ama, perdona. El hombre carnal no. Ay, no, hermano. Dijo eso de mí. Pues ahora se va a enterar ese hermano. ¿Quién soy yo? Muy cristiano puedo ser, pero eso sí, no. Algunos dicen eso. Pero ¿sabe qué veo yo aquí en Pedro? Que él ya había empezado a ser procesado en su alma y eso no le ofendió. Siguió a Jesús. El hombre espiritual se vuelve inofendible. Número quinto y último. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Hay muchas cosas más que hablar aquí. Gálatas 5:22. Dice así la palabra de Dios. El famosísimo texto de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor.
2, gozo. 3, paz. 4, tolerancia. Tolerancia no es que lo acepta todo, ¿verdad? De que sí, todo. No. Tolerancia es que tolera hasta un punto correcto. No. Hasta aquí. Tolerancia en el espíritu. Benignidad. Es bueno. O sea, no es una persona mala. En otras palabras, en nuestro lenguaje, no tiene malicia. Bondadoso. Es bondadoso. Por supuesto, es un hombre de fe. Siguiente, por favor. Mansedumbre. Jesús dijo: aprended de mí. ¿Qué dijo Jesús? Que soy manso. Templanza. Hermano, ¿qué es templanza? ¿Qué es templanza? Sí, dominio propio. Templanza es que viene Byron y se encuentra con alguien y esa persona le empieza a gritar: sí, que no sé qué, Byron, que no sé qué. Y Byron, tranquilo. Tiene un temple de hielo. Pero no, y sí, uno puede estarse por dentro aguantándose, ¿verdad? Pero cuando habla aquí de templanza, no habla de un dominio propio, de aguantarme, no, sino que de un dominio propio producido y sostenido por el Espíritu Santo. O sea, no es un dominio falso, es algo que el Espíritu pone, y uno pueden estar las balas, las lanzas, y uno está ahí tranquilo, ¿ya? Hay un temple. Y templanza también tiene que ver con tentaciones, ¿ya? Una tentación y no. Pero Gálatas 5:22, hablando del perfil de un hombre espiritual, yo puse aquí: es una persona que siempre va a querer producir fruto, ¿ya? Siempre buscará dar fruto. Su preocupación es ser fruto. Hermanos, si nosotros todos, la Biblia nos compara con árboles, ¿verdad? Hagamos de cuenta que todos somos manzanas, ¿verdad? Árbol de manzanas. Viene la temporada de manzanas y todos están dando manzanas. Pero hay un par que están viendo que todos están dando manzanas y esas personas no. Empieza una preocupación. No, yo no estoy dando manzanas, si ya es la temporada, y si se pasa la temporada, ¿qué hago? Un hombre espiritual su necesidad va a ser que querer dar fruto, que Señor, que empiece aunque sea a salir un frutito ahí, aunque sea, Señor, la fe. Su preocupación. Pero el hombre natural: no doy fruto, me da igual, no doy nada. No. Yo puse aquí unos comentarios rápido, lo voy a leer porque tengo 2 minutos. Son pensamientos que puse. Únicamente el Espíritu Santo puede hacer que un creyente sea espiritual. O sea, no es motivación. No es de que yo tengo que ser espiritual, no es así. Eso es generado por la comunión tú y el Espíritu Santo. Ser espiritual significa pertenecer al Espíritu Santo, definitivamente.
El primer paso para llegar a ser hombres o mujeres espirituales, esto es importante, hermano. El primer paso para llegar a ser una persona espiritual es querer serlo. Si tú no quieres ser espiritual, ahí no se puede hacer nada. Porque Dios es un Dios respetuoso. Ahora, si tú quieres serlo, vamos a tener que dar pasos. Y más que pasos, vamos a tener que dar lugar al Espíritu Santo. Lo que impide que un hombre sea espiritual definitivamente es la carne. El hombre llega a ser espiritual no por su experiencia, ya lo dije, sino por su dependencia. Último, ser un hombre espiritual significa sencillamente que ese hombre está sujeto al gobierno del Espíritu Santo. El hombre espiritual tiene su parte emotiva. Eso es bien lindo, porque Dios no, o sea, pasa algo y soy espiritual y no me quebranto para nada. No, al contrario. Dios no quita la parte emotiva. Dice aquí, el hombre espiritual tiene su parte emotiva, su mente y su voluntad, pero estas partes están completamente sujetas a la dirección del Espíritu Santo. Hermano, con esto termino. Y póngase de pie mientras yo digo esto, por favor. Nos conviene querer ser personas espirituales. Nos conviene primeramente, le conviene a nuestra familia, le conviene a nuestro trabajo, le conviene a nuestra generación, le conviene a nuestra ciudad ser hombres espirituales. Tenemos que pasar de ser creyentes solamente que creen a pasar a ser creyentes espirituales. ¿Cuántos se apuntan? Yo quiero ser un hombre espiritual. Pablo decía, no es que yo me crea que lo alcancé todo, no, sino lo que sí hago, decía Pablo, es si ya el pasado no puedo cambiarlo, lo que quedó atrás se queda atrás y prosigo con mi mirada fijamente al Señor, el cual nos llamó. Yo sé que aquí hay corazones que le han dicho al Señor que quieren ser hombres y mujeres espirituales. Déjame decirte, eso no es imposible. Eso no es imposible. Eso no es imposible. Solamente está que quiera hacerlo y que le diga, Señor, aquí estoy. Yo quiero salir de ese nivel natural, básico, donde todo mundo está, o casi todo mundo. Yo quiero subir, yo quiero escalar, yo quiero ir más allá, Señor, para ayudar a otros, para ser de bendición, para ser, Señor, de beneficio al cuerpo de Cristo aquí en la tierra.